Creo que todos ya deben haber sentido la sensación de ser diferente a otras personas, no peor ni mejor, solo diferente. O incluso algún patrón de cosas que haces muy bien en contraste con cosas que haces muy mal. Pero, ¿y si hubiera una justificación para que seas diferente? Después de muchos años decidí ir en busca de eso y empezar a entender lo que realmente pasa dentro de mi cabeza. Hola seres, sean bienvenidos a la experiencia. Mi nombre es Douglas Flamino y hoy les voy a mostrar aquí algo muy íntimo y delicado, el resultado de un diagnóstico que fui a hacerme con una neuróloga. Estaba tan tenso grabando que olvidé pedir un like. Deja un like en este video. Me ayudará mucho en mi trabajo y puede beneficiar a muchas personas. Y no te olvides de comentar Pocahontas. Considero importante explicar por qué busqué un diagnóstico, principalmente por relatos de amigos. No sé qué pasó, que de un año y medio para acá, mucha gente empezó a señalarme síntomas de autismo y a hacerme esa pregunta: ¿eres autista? ¿Ya revisaste si tienes autismo? Eso es típico de autista. Y entonces las primeras veces solo me reí y dije, no, ¿verdad? En realidad no lo sé. Pero eso empezó a volverse algo más frecuente, así que empecé a detenerme para analizarlo. Sospeché que él era autista al principio, cuando empezaron a aparecerme muchos videos en TikTok de personas autistas, hablando sobre los motivos por los que buscaron el diagnóstico. Pensaba, eso es muy típico de Douglas. En todos los videos que veía, de 5 motivos, él tenía 3 o 4. Empecé a sospechar por todas las veces que ponía una canción. No le gusta la música alta ni los lugares llenos. Muchas de esas cosas ya las conocía, igual que personas autistas que también las tienen. No sé explicarlo bien. Pero a él no le importa decirte que no. O sea, no importa lo que sea. Él va a decir, no quiero, no estoy dispuesto, no quiero hacer eso. Simplemente porque no tiene ganas de hacerlo. No hay un motivo razonable. Entonces, si lo invitas a tu cumpleaños y él no quiere ir, simplemente va a decir, ah, no quiero. Douglas siempre fue una persona muy diferente de los otros niños, en mi opinión. Pero a veces en sentidos buenos y a veces en formas que yo no entendía. Y entonces empecé a trabajar con niños autistas y dije, caray, hay cosas muy similares. Estoy triste. Y él se quedaba como, ok, tú estás triste, pero yo me estoy riendo. Pero él va a creer en lo que estás diciendo, no en tu emoción. Era muy literal, no entendía cómo estábamos ni cómo lidiar, pero eso mejoró con el tiempo. Cómo yo trataba algunos temas sociales que pensaba que eran solo una elección mía o una actitud racional, y algunos síntomas en común que las personas me señalaban que yo nunca había notado antes. Como por ejemplo misofonía. Yo tenía una cosita llamada misofonía que tipo, si alguien estaba comiendo a mi lado, haciendo ruido con la boca así, yo me ponía nervioso, me quedaba calladito. Pero tenía unas ganas crueles de hacerle algo malo a la persona de verdad. Nunca lo hice, obvio. Logré tratar eso con meditación. Muchas cosas, de hecho, logro tratarlas con meditación. Qué bueno que soy un buen meditador. Entonces, mira, si hay algo que recomiendo en la vida, es meditar. Se pueden curar muchas cosas, hablo de curar aquí, ¿ok? No vas a quedarte con el brazo roto y solo meditar para ver si se arregla, ¿verdad? Otra cosa que yo también tuve así muy frecuente en mi vida era molestia sensorial. Eso puede ser desde el tacto, desde el olor. Entonces yo tengo algunos problemas con molestias sensoriales. Una de las más comunes, sobre todo en pandemia, era con crema en las manos. No soportaba ponerme crema en las manos o no sé, que alguien me agarrara la mano con la mano sudada, cualquier cosa así. Durante la pandemia fue un gran problema porque debía usar gel antibacterial y eso me afectó mucho. Con meditación y autohipnosis también lo curé. Y cuando hablo de molestias sensoriales así, es un abanico de opciones gigantesco. Hay muchísimas cosas que pueden causar molestias sensoriales. Me molesta el olor a ketchup y a tutti frutti. Aunque el sabor de tutti frutti no me parece malo, su olor me da ganas de morir. Los encuentro tan malos que no quiero curarlos con meditación ni autohipnosis, porque prefiero seguir sintiendo asco y mantenerme lejos de esas cosas. Bueno, volviendo a los síntomas, ¿verdad? Tenía muchos síntomas sociales. Esa fue la parte que más me afectó y la que me hizo decidir buscar un diagnóstico. Porque no quiero ser una persona desagradable. Si el problema era solo mío, hago esto, me molesta, arruina mi vida, está bien, es solo conmigo. Ahora, cuando llega al punto en que estoy interfiriendo en la vida de otras personas, las presiones sociales que más tenía eran con respecto a ser excesivamente sincero, lo cual hasta ahora no creo que sea algo negativo. Siempre lo moderé un poquito, ¿no?
Porque sé que las personas son sensibles emocionalmente, pero hay situaciones en las que no puedes ser nada sincero. Tienes que mentir, porque si no, la persona se va a sentir mal. Otra cosa que también noté, muy diferente, es mi deseo de estar recluido. A veces las ganas de no ver a nadie, de estar solo, en serio, solo en mi casa, yo vivo solo. Por eso era mi sueño vivir solo. Mi mayor sueño en la vida se cumplió. Y ahora que estoy disfrutando de la maravilla de vivir solo, no puedo simplemente disfrutar de estar solo, Dios mío. Mi hermana me recomendó una neuróloga que conoció en internet y acepté. Voy a ponerme en contacto con ella, me voy a diagnosticar. Y entonces fui a la clínica y todo eso. Empecé a hacer las pruebas. Le expliqué, ¿no? De qué me estaba quejando, ¿no? ¿Por qué fui allá? Entonces, doctora, soy autista. Mi nombre es Leticia Segretti. Tengo una clínica que lleva mi nombre por la responsabilidad que conlleva, ¿verdad? ¿Qué es la clínica Leticia Segretti? Evaluación y desarrollo. Soy psicóloga, neuropsicóloga, tengo una maestría en trastornos del desarrollo y también estoy formada en el ámbito conductual de la psicoterapia, análisis conductual aplicado. También trabajo mucho en el tratamiento de personas autistas y también con trastorno por déficit de atención e hiperactividad. De hecho, yo misma tengo trastorno por déficit de atención e hiperactividad y realizo evaluaciones neuropsicológicas tanto en niños como en adultos, principalmente para evaluar autismo, trastorno por déficit de atención e hiperactividad o cualquier otra cuestión de personalidad o trastornos del neurodesarrollo. Tengo todo un equipo aquí en mi clínica trabajando en esto, tanto para el tratamiento como para la evaluación. Cuando alguien viene con un diagnóstico, ¿verdad? Cuando alguien le trae una hipótesis, eso incluso nos ayuda a dirigir mejor qué prueba vamos a aplicar, en qué vamos a prestar más atención, cosas así. Entonces no hay ningún problema con eso. El problema es cuando la persona viene con una idea fija, en realidad, de es esto, y no está preparada para recibir una respuesta diferente de la que tenía cuando llegó. Pero incluso es bueno cuando vienen con hipótesis, porque hay un motivo para estar ahí, ¿verdad? Haciendo la evaluación. Este diagnóstico fue muy importante para mí. Terminé viendo cosas en mí mismo que nunca me había detenido a analizar. Prueba de cociente intelectual. Wow, hubo muchas pruebas de cociente intelectual y hasta eran divertidas. Eran pruebas muy divertidas. Cuando estás pasando por una consulta con una neuróloga y ella va señalando cosas para ti, no sales de ahí igual. Sales mucho más observador y también logras autoanalizarte mucho más. Todos mis comportamientos se vuelven mucho más evidentes ante mis propios ojos. Después de que supe que parte de ellos son síntomas de algo. Bueno, y después de aproximadamente 6 meses de diagnóstico, salió mi resultado. No soy autista, tengo altas habilidades y superdotación. Todo lo que se va a decir aquí es por cuestiones éticas. Soy yo quien le está pidiendo que se exponga. Tú tienes la cuestión de que no puedes hacer que la persona se exponga, ¿verdad? Sí, eso es tuyo, yo te lo estoy diciendo a ti. Yo tengo la cámara y ella me va a estar diciendo todo lo que yo le estoy pidiendo que diga y lo que yo estoy diciendo. Puede exponer todo porque aquí es mi canal y es una vida transparente. Cuando descubrí el término altas habilidades o superdotación, creía que mi facilidad para hacer las cosas era fuerza de voluntad, no altas habilidades. Incluso me sentí un poco incómodo con eso, porque después de que le conté ese diagnóstico a algunas personas, ellas dijeron, pero por eso puedes lograr tal cosa. Pero esa cosa la hice con un sufrimiento absurdo, con la máxima fuerza de voluntad, con disciplina, y no por culpa de mi cerebro. No fue falta de fuerza de voluntad, lo lograste fácilmente. ¡Qué coraje! La hipótesis del autismo fue descartada principalmente por las primeras observaciones clínicas que se hicieron. Entonces, él tiene una buena comunicación verbal y no verbal. Y entonces mucha gente dice, el autista no habla, el autista tiene problemas para hablar. Pero en el diagnóstico del autismo, en realidad, toda la cuestión está en la comunicación no verbal y en una comunicación no verbal bien integrada. ¿Qué es eso? Es el contacto visual junto con los gestos. Se puede notar que él tiene una integración, de lo contrario, ustedes lo sentirían con una postura más rígida. A veces al hablar, algunas cosas parecen mecánicas si no se integra bien la comunicación verbal y no verbal. Eso fue algo que noté. El autismo es un trastorno del neurodesarrollo. Eso significa que naciste con eso. No lo vas a desarrollar a lo largo de tu vida. ¿En la etapa adulta? O algo así. Cuando hablamos de cuestiones sociales ahí, pero que solo aparecieron después de cierta etapa, como la adolescencia o la etapa adulta,
Nos vamos más hacia el campo de alguna cuestión emocional o un trastorno de la personalidad. No vamos hacia el autismo, de hecho, porque el autismo va a tener déficits sociales desde la infancia. Entonces nos fuimos a la parte de altas habilidades y superdotación. Es un tema que no se habla tanto. No se considera un trastorno, así que no es un diagnóstico, es una forma de funcionamiento, es una manera en la que funciona. Las altas habilidades, la superdotación, vienen acompañadas de varias características y comportamientos muy parecidos a algunas cosas que se dicen sobre el autismo. Entonces las dificultades sociales también están presentes en las altas habilidades, pero de formas diferentes. La persona autista va a tener dificultad. ¿Por qué? Porque tiene dificultad para comprender lo social. Comprender si al otro le gustó eso o no le gustó, comprender lo que el otro quiere o no quiere, lo que está sintiendo. La persona con altas habilidades tiene la capacidad de entender lo que el otro quiere y lo que el otro no quiere. Pero si no tiene sentido en su cabeza, no va a hacer lo que el otro quiere. Muchas veces por tener un pensamiento más rápido, ágil o muy crítico. Algunas personas no aceptan a personas así, que son críticas, que son francas, honestas, que dicen lo que piensan. Y también hay personas que no pueden seguir ese pensamiento acelerado. Y la persona con altas habilidades también, muchas de ellas tienen cuestiones sensoriales. También puede tener búsquedas o aversiones. En la gran mayoría de las veces son aversiones, porque de la misma forma que esa persona procesa todo muy rápido, también es más intensa al sentir, entonces va a sentir algunas cosas con más fuerza, así que sí puede tener más sensibilidad a la luz, ser más intolerante a los ruidos, porque presta mucha más atención a varios sonidos al mismo tiempo. Y la persona con autismo también puede tener cuestiones sensoriales como aversión a los ruidos y todo eso que también puede estar presente en altas habilidades. Ambos presentan esa característica. ¿Y crees que es sencillo hacer un diagnóstico? Mira, 106 páginas. Es un libro sobre mi personalidad. Ve cuántas cosas hay. Otra cosa que no imaginaba es que mi cociente intelectual pudiera ser tan alto y me sorprendió lo complejo que es un test de cociente intelectual. Mide muchas cosas, no solo qué tan bueno eres en matemáticas. Creo que en la vida escuchamos más críticas que elogios. Y cuando escuchamos elogios, wow, eres muy inteligente, wow, haces esto bien, lo vemos como algo común. No hago más de lo que debo. Y luego, 10 segundos después, se te olvida que te elogiaron, pero si alguien te critica, lo vas a recordar para siempre. Ella habló con mi mamá, habló con mi hermana, me dio pruebas para hacer en casa, ¿verdad? Pruebas digitales. Le dio cuestionarios a mi mamá para responder y también a mi hermana. Yo no notaba nada inusual en él. Él creció sano, hacía las cosas normales de un niño. Era muy feliz, se relacionaba con otros amiguitos. Para mí, nunca tuvo autismo. Una de las pruebas que Leticia me hizo, que me impresionó mucho por la profundidad de la respuesta del resultado de esa prueba sobre mí, fue absurdo, de verdad. No imaginé que fuera a mostrar tanto. En un momento, ella me dio imágenes y yo debía crear historias para ellas. Y soy muy creativo, así que decidí separar por estilos, ¿no? Como si fuera una historia de ciencia ficción, una historia de fantasía, una historia criminal, una historia gore. Intenté hacer las historias de la forma más amplia, diferente y aleatoria posible. Pero en todas las historias puse patrones que no imaginaba que estarían en todas las historias. Ellos hicieron un análisis de esas historias y esas historias mostraron muchas cosas sobre mí. Para todos en la casa, donde el objetivo de ellos, a partir de entonces, pasó a ser intentar descubrir cuál fue el verdadero motivo de la muerte de la madre. ¿Cuál fue el verdadero motivo? Queda en el aire. Nos vas a dejar con la curiosidad. Esas historias o películas que requieren una segunda o tercera parte, ¿sabes? Pero un día ellos lo descubrieron. ¿Quieres la segunda parte de la película? Entonces, altas habilidades o superdotación es algo sobre lo que muchas personas preguntan y yo ya he visto y leído muchas cosas al respecto. Algunos comentan que antes se llamaba superdotación, pero luego ese concepto se volvió es malo incluso así de ser colocado porque daba la impresión de que sería súper en todo, ¿verdad?
sería excelente en todo. Entonces se cambió a altas habilidades. Ya he visto conceptos que lo separan así, como si las altas habilidades fueran algo que la persona va adquiriendo. De hecho, puede ir adquiriéndolas a lo largo de la vida y la superdotación es algo innato. Pero los artículos científicos recientes siempre tratan sobre altas habilidades y superdotación, ¿verdad? Las altas habilidades y superdotación. Entonces, sí, lo presentamos como lo mismo. Altas habilidades y superdotación, todo junto. Creo que ese diagnóstico no pasaba por mi mente porque no lo conocía bien, así que hizo más sentido. Principalmente, por ejemplo, cuando estoy jugando juegos de mesa con él está muy por encima del promedio. Es como que en la tercera vez que juega ya es casi profesional en el juego. Lo que acabamos de aprender, él ya lo hace de manera excepcional. Entonces está muy por encima del promedio. En otras cosas también me pregunto, ¿cómo se te ocurrió eso? Entonces, si hay algo en este video en lo que realmente me gustaría influenciarlos, es en no crear diagnósticos para otras personas ni para ustedes mismos. Si alguien llega y te dice, no, tienes trastorno por déficit de atención e hiperactividad, 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 no aceptes que tienes trastorno por déficit de atención e hiperactividad solo porque alguien lo dijo. Si esa duda interfiere en tu vida, ve a diagnosticarte. A veces no es trastorno por déficit de atención e hiperactividad, a veces es algo muy parecido, o a veces no es nada. A veces solo es una persona con otro problema juzgándote porque actúas diferente a ella. Vaya, tras 6 meses de análisis con la neuróloga, aún recibí un gran masaje en la autoestima, ¿no? Mira ese nombre. Altas habilidades y superdotación, con permiso. Altas habilidades parece ser algo como, wow, qué increíble, qué bueno, qué maravilloso, pero tenemos que desmitificar eso, porque todo lo que sale de la norma, el mundo no está preparado. Entonces es como si te sintieras fuera de lugar, ¿sabes? Como un pez fuera del agua. Y muchas personas buscan un diagnóstico de autismo porque quieren encajar, porque quieren entender por qué funcionan diferente a los demás. Pero a veces la explicación no es el autismo, a veces la explicación son las altas capacidades. Y dar un diagnóstico erróneo puede hacer que la persona piense que tiene una dificultad por una razón que no es la evaluación neuropsicológica. Por más que apliquemos muchas pruebas, ¿verdad? Aquí buscamos hacer una evaluación muy completa para que no falte nada, que la persona salga de aquí con un panorama completo sobre sí misma y que realmente no dejemos que falte nada. Pero no se trata solo de pruebas, entonces las pruebas nos ayudan a comprender un funcionamiento que está fuera de lo normal ahí, promedio. Pero se trata mucho de la observación clínica, la historia clínica de ese paciente y el razonamiento clínico de la profesional sobre esos resultados. Entonces no hay una prueba que diga más o diga menos. Principalmente en el caso de Douglas, fue un conjunto que tuve que analizar en su totalidad para, de verdad, entender el funcionamiento de Douglas, principalmente como adulto que es. Y puede haber muchas hipótesis sobre por qué él quiere aislarse socialmente, por ejemplo, que era una de las características que más se mencionaban ahí. Entonces, tuve que observar cosas como cómo se veía a sí mismo a través de la realización de algunas pruebas. Tuve que analizar pruebas proyectivas. Incluso cuando él se mostró sin saber que se estaba mostrando completamente ahí, esas pruebas me ayudaron mucho a confirmar en realidad mi análisis clínico y mi observación clínica. Entonces yo observaba una cosa, Douglas decía otra cosa y ahí la prueba proyectiva me ayudó a confirmar lo que yo estaba pensando en ese momento. Claro que la prueba de cociente intelectual colabora, porque cuando vemos un cociente intelectual superior, eso da un indicativo. Pero también hay que desmitificar que la alta habilidad y la sobredotación es igual a un cociente intelectual superior, porque no lo es. Es un conjunto de cosas, ¿verdad? En altas habilidades nos enfocamos mucho en las características. Una persona creativa, una persona que vemos que tiene un sentido de justicia, que es crítica, que se expresa muy bien también, se posiciona muy bien, argumenta muy bien sobre lo que piensa, tiene opiniones fuertes ahí, ya va dando algunas señales. Debí haberle pedido esto con papel impermeable, ¿verdad? Porque voy a presumir esto a mis amigos. Bueno, aquí termina el video. Para los que pensaban, no soy autista, ¿ok? Y sobre todo, gracias Leticia, gracias Leticia. Gracias Leticia, gracias Leticia, gracias Leticia. Si también quieres ponerte en contacto con ella, hacer un diagnóstico, mira, te la recomiendo, ¿eh? En el carro él se quedaba inventando historias y se quedaba con la carita así mientras manejaba. Los carros casi nos atropellaban y yo, Douglas, despierta. Y él, sí, estaba inventando una historia en mi cabeza.
¿Qué? Solo estoy descansando. Cuando le pedía a Douglas grabar mis videos, decía, si quieres, graba eso para mí. Y él respondía, no, gracias. Entonces yo me quedaba como, ¿cómo que no quieres, oye? Lo llamé aquí para grabar y él no quiere grabar. Entonces yo me quedaba, ¿por qué? Usaste la palabra si quieres. Es porque yo decía, si quieres ir grabando ahí. Entonces él pensaba que era como, no, por favor, graba ahí para mí. Y yo siempre decía eso como, oye, graba ahí para mí. Entonces él va y graba. Si quieres, siempre fue literal. Él es muy literal. Hace exactamente lo que dices sin interpretar más allá de tus palabras. Si dices, si quieres ir allá haciendo eso, él no irá, a menos que realmente lo desee. Si fuera autista, ¿tendría este contacto visual? ¿Tú crees? Creo que no. Bueno, mi contacto visual es excelente. No voy a quitar mis ojos de los tuyos en un buen rato. Si fuera en persona así, sería aún mejor.